Bien, vamos a hablar de Henry David Thoreau, que fue uno de los autores más leídos en los Estados Unidos en la época de Andrew Taylor Still y de Daniel David Palmer. ¿Okay? Él junto con Emerson fueron de los más leídos, sobre todo Emerson, Ralph Waldo Emerson. Hasta en el siglo XX fue uno de los, quizá el escritor estadounidense más citado por el pueblo norteamericano, Emerson. Y aquí se habla de un trascendentalismo. No te voy a explicar ahorita en qué consiste ese trascendentalismo, pero te invito a que leas libros de Emerson. En ese tiempo se leían bastante, en el tiempo de los Palmer. ¿Ok? El trascendentalismo de Henry David Thoreau, la teosofía de Elena Petrovna Blavatsky y la antroposofía de Annie Besant. Y la filosofía también trascendentalista de Ralph Waldo Emerson. Este ambiente como de New Age fue lo que influyó demasiado en la filosofía de la quiropráctica, de la osteopatía. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar un poco más de cerca de la teosofía. Ya la he mencionado, pero aquí ya voy a incluir citas bibliográficas. La teosofía fue muy leída por los Palmer y de ahí se extrajeron muchos de los principios de la filosofía quiropráctica. Como ya te dije, la teosofía representaba una mezcla entre la filosofía de la India, el hermetismo egipcio, el gnosticismo, el cristianismo, el ocultismo, el idealismo filosófico, ¿no? Etcétera. Es como una amalgama muy abigarrada de diferentes elementos ideológicos, pero más hacia el lado del ocultismo, ¿no? Entonces aquí la teosofía y la antroposofía, bueno, primero surge la teosofía de Elena Petrovna Blavatsky, después Annie Besant se separa y crea la antroposofía. Theos pues, es Dios, sofía sabiduría, y antropos es hombre, ¿no? Teosofía y antroposofía. Pero ambas tenían una dimensión también terapéutica, ¿sí? Y eso se prescribe en las siguientes obras de Blavatsky, Besant y Rudolf Steiner. ¿Okay? Por ejemplo, Elena Petrovna Blavatsky, The Laws of Healing, Physical and Metaphysical. Las leyes de la sanación, tanto físicas como metafísicas. Fíjate, físicas y metafísicas. ¿Ok? Acuérdate del impulso mental de B.J. Palmer. Elena Petrovna Blavatsky, Annie Wood Besant, Psychology, Theosophical Publication Society. Alice Bailey, Esoteric Healing, sanación esotérica. Sanación esotérica. Esotérica, sanación esotérica. Rudolf Steiner, Nutrition and Health. Dos lecturas de trabajadores. ¿Ok? Bien. Prensa antroposófica. La teosofía, los conceptos palmerianos de inteligencia universal e inteligencia innata fueron extraídos en gran parte del mesmerismo, del fluido universalis, el fluido nervioso, pero también de la teosofía. Entonces, estos conceptos también tenían un amplísimo historial en diversos filósofos que existieron mucho antes que la teosofía de la Blavatsky. Esta es la Blavatsky, Elena Petrovna, que se casó con un ruso y de ahí adquirió el apellido Blavatsky, pero ella no se apellidaba así originalmente. Entonces esta señora era como una bruja, como una chamana que decía que veía duendes. Hay libros de ella muy hay una enciclopedia que se llama La Doctrina Secreta, son como 10 tomos. Isis en Velo también son como 8 tomos. Entonces esta señora viajó por todo el mundo y visitó el Tíbet, las zonas mayas, en fin, visitó las zonas así como más místicas y de ahí sacó una especie de compendio de las enseñanzas ocultas de todos los tiempos, del ocultismo, y a eso se le llamó, a eso ella le denominó teosofía, aunque realmente la teosofía es mucho más antigua que ella. Ella nada más fue como una especie de compiladora, recopiladora. Aquí está Annie Besant,
que primero fue Theosophia y después hizo su secta también, así como D.D. Palmer hizo su secta de la osteopatía o de los hueseros. Ella también hizo su secta, ¿no? Aquí está Alice Bailey, y fíjate lo que dice este texto: la madre del movimiento Nueva Era, ¿sí? New Age, y su plan de revitalizar el cristianismo. Entonces aquí con estas damas empieza el movimiento de la Nueva Era. El New Age comienza en tiempos modernos con ellas, porque son como compiladoras. Y estas tres damas pues tienen ahí filosofías medio, en algunos aspectos profundas. He leído a las tres y bueno, creo que la más clarita la más clara al escribir es Annie Besant. Y Rudolf Steiner, bueno, también ahí hizo mancuerna con Annie Besant en la antroposofía, ¿no? Este es Rudolf Steiner. Entonces, fíjate lo que dijo D.D. Palmer, aquí está. Chiropractors Adjuster, página 506, que es su obra más voluminosa, ¿no? Lo encuentras en la biblioteca de cualquier universidad de quiropráctica en el mundo. Debemos unir los dos mundos, lo material y lo inmaterial, el macrocosmos y el microcosmos, en uno solo. O sea, hay que vincular el macrocosmos divino con el microcosmos humano, el macrocosmos metafísico etéreo con el microcosmos humano biológico físico. Lo material y lo inmaterial, en uno solo, y haremos esto mediante nuestro estudio de la, ¿qué dice aquí? La teosofía. Como piedra de fundamento, la unidad entre la tierra, una cosa concreta, y el cielo, una cosa abstracta, lo metafísico y lo físico, que es completada por una tercera cosa, Dios. Entonces aquí está el concepto de eje del mundo o axis mundi, macrocosmos divino, microcosmos humano, y el que une a ambos es Dios. Pero B.J. Palmer diría que el que une a ambos es el ajuste de Atlas, ¿ok? Porque el ajuste de Atlas es la unión, es lo que une el macrocosmos divino, metafísico, el impulso mental, el impulso nervioso, el fluido nervioso, con el sistema nervioso central, que es el microcosmos humano. Fíjate de dónde empieza la chiropractic philosophy. ¿Ok? Bien. B.J. Palmer afirma que la quiropráctica es también teosofía. Fíjate lo que dijo B.J. Palmer. Aquí está la cita bibliográfica. ¿Sí? The Philosophy and Principles of Chiropractic Adjustment. La filosofía y principios del ajuste quiropráctico, de los ajustes quiroprácticos. Davenport, Iowa. Ahí está. La cita es un poquito larga, te la voy a leer. Quiropráctica es el nombre dado al estudio y la aplicación de una filosofía universal de la biología, teología, teosofía, salud, enfermedad y muerte. Es también la ciencia de las causas de la enfermedad, fíjate. Y el arte de permitir la restauración de las relaciones del triuno o triunvirato entre todos los atributos necesarios para las formas normales compuestas para las cantidades y cualidades armónicas. Aquí está usando el lenguaje teosófico, cualidades y cantidades armónicas, triuno, ¿ok? Filosofía, ciencia y arte, ¿ok? Esto se logra mediante poner en posición correcta las posiciones anormales concretas de las porciones mecánicas definidas una con otra a mano, corrigiendo así todas las subluxaciones de las 300 articulaciones de la estructura esquelética humana. Todo esto es lenguaje teosófico, ¿ok? Especialmente aquellas de la columna vertebral, con el propósito de permitir la recreación de todos los ciclos normales de corrientes a través de los nervios que originalmente no se les permitían ser transmitidas, debido al pellizcamiento, pero que ahora han asumido su tamaño normal y su capacidad de conducción a medida que emanan por las foraminas o los agujeros intervertebrales. Aquí está la recreación.
la palingenesia en griego. Tienes que estudiar lo que significa palingenesia, la recreación, la restauración de todas las cosas en este mundo, la salud del mundo, lo que los judíos llaman el tikkun olam, componer a este mundo que está totalmente descompuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué han llevado a cabo los eruditos de la historia de la quiropráctica? Consideran que Palmer fue un genio, que V.J. Palmer fue otro genio, y consideran que se sacaron de la manga todos sus conceptos geniales, ¿no? Pero no conocen a Palmer, no lo conocen. Joseph Donoghue, quiropráctico, afirmó lo siguiente con respecto a Palmer: los escritores quiroprácticos necesitan entender la personalidad de D.D. Palmer como un todo, pues esto es de gran importancia para la profesión. Él no puede ser entendido, como generalmente se intenta, solamente mediante el examen de sus escritos, fuera del contexto de su tiempo, o sin referencia a sus convicciones científicas y metafísicas, que eran mucho más las metafísicas que las científicas, ¿ok? Bien, aquí le vamos a dejar y vamos a hablar de la inteligencia universal y el triunio. No te pierdas la siguiente cápsula, no te pierdas las siguientes cápsulas tan interesantes.